Buen día, mi nombre es Eduardo Alfonso Sabio Medina, con el número de cuenta 2017-2030-45. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica Industrial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. En esta ocasión voy a exponer el tema sobre cómo se produce y reduce la distorsión armónica e intermodulación de la clase de Comunicaciones 1, sección 2000, bajo el cargo del ingeniero Marvin Alfredo Rodas. Comenzamos. Empezaré hablando de la distorsión armónica. Aquí podemos ver un mapa conceptual donde sus primeras partes de conexión se define, CDBA, característica, por qué armónica, según carga, límite de distorsión, fuentes, efectos y reducción, cada una con su respectiva característica. A continuación se procederá a exponer cada una de ellas. En el apartado de se define, pues sabemos que hay distorsión armónica cuando se producen las armónicas no deseadas de una señal debido a la amplificación no lineal, o sea, del mezclado. Cuando el voltaje o la corriente del sistema eléctrico tienen deformaciones con respecto a una forma de onda. Aquí podemos ver una distorsión armónica donde mostramos la armónica, la onda distorsionada y pues la onda fundamental. Luego, la distorsión puede deberse a, por ejemplo, a fenómenos transitorios. Este ocurre en arrancones de motores, conmutación de capacitores, efectos en tormentas o fallas por cortocircuitos, entre otras. Vemos que el efecto en el voltaje por la conmutación de capacitores, este es lo que genera. Muchas veces genera una distorsión en la onda. Estos son los fenómenos transitorios. Dentro de las condiciones permanentes, que también es una subsección como fenómenos transitorios, estas están relacionadas con armónicos en estado estable. En los sistemas eléctricos es común encontrar que las señales tendrán una cierta distorsión que cuando es baja no ocasiona problemas en la operación de equipos y dispositivos. Aquí podemos ver en este caso la figura, forma una onda de corriente en variador de la velocidad de corriente alterna y balastra magnética. Otro apartado tenemos que se caracteriza para que se considere como una distorsión armónica. Las deformaciones de una señal se deben cumplir las siguientes condiciones. Estas son las condiciones que se deben cumplir para considerarse una distorsión armónica. La señal con valores tiene que ser definidos, la señal tiene que ser periódica y la señal tiene que ser permanente. Ya pasaremos a comentar cada una de ellas. En este caso, las características en común de las tres señales es que los valores definidos dentro del intervalo tienen valor definido dentro del intervalo, lo que implica que la energía contenida es finita. Otra característica es que teniendo la misma forma de onda en cada ciclo de la señal de corriente o voltaje. Y otra característica es que cuando la distorsión armónica se presenta en cualquier instante de tiempo, es decir, no es pasajera. O sea, esas son algunas características de las tres. Ahora, ¿por qué armónicas? ¿De dónde sale esto de por qué decimos que onda armónica? Pues este concepto proviene del teorema de Fourier y define que bajo ciertas condiciones analíticas una función periódica cualquiera puede considerarse integrada por una suma de funciones sinusoidales, incluyendo un término constante en caso de una asimetría respecto al eje de las abscisas. Las ondas armónicas, por ejemplo, según el teorema de Fourier, Fourier establece que pueden ser dadas dentro de sumatorias o dentro de integrales para tal caso. Se sabe de que dentro de las sumatorias, para poder resolver una onda, tiene que ser directamente simétrica, o sea, siempre tiene que ser sinusoidal, por decirlo de alguna manera, o básicamente tiene que ser periódica, de una manera más general. La onda tiene que ser periódica, pero también vino Fourier y pudo establecer las relaciones para ondas no periódicas. Para el caso de las aplicaciones de las ondas armónicas, tienen que ser específicamente periódicas, dando que tenga una simetría reflectiva tanto en el eje vertical o una simetría reflectiva de 180 grados, por ejemplo, cuando se habla de que son pares o impares. Ahora, según su carga, pueden ser en cargas lineales o cargas no lineales. En este caso, las cargas lineales se da cuando se aplica un voltaje senoidal directamente a las cargas tales como resistencias, inductancias, capacitores o una combinación de ellas. Aquí vemos que forman unas cargas lineales en base a su gráfica. Podemos ver que son básicamente las mismas. La carga lineal, la característica es que la corriente y el voltaje siempre son proporcionales a lo largo de la línea de su impedancia, así como podemos ver en esta imagen.
Las cargas no lineales se dan en los circuitos en los que su curva de corriente, o sea, el voltaje, o sea que el voltaje no es lineal. El voltaje aplicado no es proporcional a la corriente, como podemos ver aquí en esta gráfica. Vemos que la carga no lineal de una resistencia controlada, en que la corriente y el voltaje no son proporcionales. Eso se puede demostrar aquí en esta gráfica aquí. Esto para cargas no lineales. Tenemos otro apartado que son los límites de distorsión. En este caso, los límites de distorsión de voltaje. Para poder definirlo, es que el suministrador es responsable de mantener la calidad del voltaje del sistema global, especificándose los límites para diferentes niveles de tensión. En este caso, podemos ver aquí en la tabla de ejemplo para una distorsión armónica, podemos ver los niveles de tensión de distorsión armónica en el caso de voltaje, dando aquí cuando una distorsión es armónica individual, distorsión armónica total o los niveles de tensión de la acometida, por ejemplo. También tenemos los límites de distorsión de corriente. Las corrientes armónicas para cada usuario son evaluadas en la acometida y en los límites que establecen en base a la relación entre la corriente del cortocircuito y la demanda máxima de corriente de la carga del usuario. Aquí podemos ver, por ejemplo, aquí una tabla, unos ejemplos de distorsión armónica para los límites de corriente y voltaje. También se pueden apreciar los límites de corriente y voltaje. Como otro apartado tenemos las fuentes que producen armónicas. Algunas de ellas son dispositivos productores de arcos eléctricos, dispositivos electrónicos de potencia y dispositivos ferromagnéticos. Aquí, por ejemplo, solo se plantea normalmente una figura de armónicos. Ahora, los efectos de los armónicos, por ejemplo, efectos de los armónicos se da en falla de transformadores, vibración de motores en generadores, falla de banco de capacitores, aumento en las pérdidas del efecto Joules. Aquí pues, una imagen solamente refleja la falla en este caso de un transformador. También tenemos efectos en los transformadores. Los efectos que generalmente producen en los transformadores es la inversión en capital adicional, por ejemplo, hablando de temas económicos, la capacidad de la operación reducida con relación a su nominal, la reducción de la productividad de la empresa por paros inesperados, el incremento de los costos del mantenimiento por servicio y por reemplazo. Aquí podemos ver una reducción en la capacidad de los transformadores con relación a la carga no lineal que alimenta. Esa es la gráfica, eso es lo que representa. En el caso de los efectos que producen en los motores o generadores, algunos de estos efectos son el incremento de las pérdidas por calor, la reducción del par efectivo en la fecha, la vibración, la reducción de la eficiencia, la disminución de su vida útil. En este caso, pues solamente representa el caso de un motor eléctrico. Ahora, los efectos asociados a la reducción de los armónicos. En este caso, algunos de estos son la elevación del factor de potencia, la reducción de las pérdidas producidas por el efecto Joules, prolongar la vida del equipo electrónico en todo caso, la reducción de sobrecalentamientos en el cableado, también el incremento de la eficiencia y prolongación de la vida de los motores. En este caso aquí vemos solamente, esta es una máquina que para temas de esta exposición no se entrará en detalles, es una máquina donde ayuda a reducir el armónico. Aquí podemos ver cómo entra la señal y aquí de la manera en la que sale. Ahora vamos a hablar sobre la distorsión por intermodulación. Ya se abarcó el tema de distorsión por armónicos. En este caso, la distorsión por intermodulación. Tenemos aquí el mapa conceptual donde se dividen qué es, las causas, el tipo, las fuentes de PIM, los circuitos electrónicos y cómo se mide. Aquí cada uno con la definición respectiva. Ahora exponiendo el apartado de qué es, pues es la modulación de amplitud de señal que contienen dos o más frecuencias diferentes causadas por no linealidades o variaciones en el tiempo de un sistema. La intermodulación entre componentes de frecuencia formará componentes adicionales en frecuencias que no están solo en frecuencias armónicas, como la distorsión armónica, sino que también en las frecuencias de suma o diferencia de las frecuencias originales y la suma de la diferencia de los multipolos entre ellas. En este caso, aquí tenemos el espectro de frecuencia de que es una muestra de intermodulación. Así es como quedaría verificado un espectro de frecuencia. Hablando ya del apartado de las causas, un sistema lineal no puede producir intermodulación, eso como ya lo habíamos dicho. Si la entrada, por ejemplo, de un sistema lineal invariante en el tiempo es de solamente una sola frecuencia, entonces la salida es una señal de la misma frecuencia. Solo la amplitud y la fase pueden diferir de una señal de entrada.
En este caso, pues tenemos aquí mostrada las frecuencias de intermodulación. Este tema, en el caso de las frecuencias de intermodulación, es un tema bastante extenso, en donde para causas de este video, recordando que este es un video tomado de manera más general, en cambio de este tema de frecuencias de intermodulación se lleva un estudio completamente por aparte, donde se evalúan cada una y cómo poder interpretar cada vez mejor los gráficos. Ahora, en el apartado de los tipos, tenemos intermodulación pasiva, o PIN. Ocurre en dispositivos pasivos, por ejemplo, como hacer cables o antenas, etcétera, que están sujetos a 2 o más tonos de alta potencia. El producto PIN es el resultado de 2 o más tonos de alta potencia que se mezclan en las no linealidades del dispositivo, como uniones de metales diferentes o uniones de óxido de metal, como conexiones sujetos o corroídos. En este caso, pues aquí son productos que producen PIN. Aquí hay algunos ejemplos. Ahora, ¿qué fuentes? O sea, las fuentes de PIN. Los materiales ferromagnéticos son los materiales más comunes a evitar que incluyen las ferritas. O sea, en este caso lo he expuesto anteriormente. También incluyen níquel y aceros. Estos materiales exhiben histéresis cuando se exponen a campos magnéticos inversos, lo que resulta de una generación de PIN. Esto de la histéresis y campos magnéticos inversos ya es algo que se ha tocado en clases pasadas. Aquí tenemos, por ejemplo, una antena de bajo PIN. Los circuitos electrónicos. La distorsión incluida por desplazamiento o SID puede producir distorsión de intermodulación, o sea, IMD. Cuando la primera señal se desplaza, o sea, el voltaje cambiante, en los límites del producto del ancho de banda de potencia del amplificador. Esto induce una reducción efectiva de la ganancia, modulando parcialmente la amplitud de la segunda señal. Aquí podemos ver una amplificación. Tenemos la entrada y tenemos la salida amplificada. Ahora, en este apartado, ¿cómo se mide la intermodulación? ¿Cómo podría ser? Pues después de alimentar un equipo bajo pruebas con ondas sinusoidales y entradas de baja distorsión, la distorsión de salida se puede medir usando un filtro electrónico para eliminar las frecuencias originales, o se puede realizar un análisis espectral usando las transformaciones de Fourier en software, o un analizador de espectro dedicado a la determinación de la intermodulación en los efectos de los equipos de comunicaciones. También puede realizarse utilizando un receptor de bajo pruebas. Aquí, por ejemplo, son unas mediciones de intermodulación en amplificadores de radiofrecuencias. Para poder desarrollar esta presentación, estas son las fuentes bibliográficas en las que me basé. Eso ha sido todo por esta exposición, recordándoles que su expositor ha sido Eduardo Alfonso Sabión Medina, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, del Departamento de Ingeniería Eléctrica Industrial. Muchas gracias por su atención.